Pues buenas, estamos aquí una vez más en Clave 45 con crossover con Pites de Grau. Buenas, Cómo me Geray. gustan los Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me gustan los crossovers, tío? Fíjate, me gustan tanto que hasta me cruzo encima tuya hablando. Qué bien, qué bien. En el mundo de los cómics, evidentemente, pues también en el mundo de los podcasts y youtubers. Y vamos a hablar de esta película y de este universo que es los Eternos. Y qué nos ha parecido tanto la película, su planteamiento y de dónde viene todo este mundo que tiene que ver mucho con alienígenas ancestrales. Entonces nos cabía perfectamente en Clave 45, ¿no? Sí, 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 ya que no podemos traer a Eric Bogdanica que nos dé una entrevista, pues hablamos de la Ya. película de Eternals. Yo, Esto, ¿hasta qué punto tendría que pedir? Podría pedir derechos de autor. Bueno, está para pedir derechos de autor Eric Bogdaniken también, porque él también lo sacó de otro sitio, ¿no? O sea que. sí, exactamente, tío. Esto, eso sí, es una situación muy peliaguda y supongo que eso nunca ocurrirá. El hecho de que Bogdanik pida derechos de autor por estos temas. Tú sabes que yo también colaboro con el podcast de Alberto Hernández, Hombres de Negro. Le Sí. acabo de mandar un monográfico sobre uno de los antecesores de Eric Bogdanik, en alguien que en los años 50 ya estaba hablando de los alienígenas ancestrales dentro de las religiones. O sea, ya estaba equiparando a dioses, ¿eh? Con alienígenas, los dioses de las mitologías sumerias y egipcias, con alienígenas en los años 50, tanto que alarmó a Edgar Hoover y le mandó a un par de agentes del FBI para que hiciesen reportes sobre lo que hablaba este hombre. Y están archivados, que tuvieron que ser desclasificados bajo el Freedom of Information Act. O sea que haceros el crossover a Hombres de Negro si queréis oír los antecedentes de Erin Botaniken y la razón por la que Erin Botaniken nunca podrá demandar a nadie por hablar de alienígenas ancestrales. Pero incluso antes de los años 50, yo me acuerdo de Lovecraft, ya tenía esta idea muy clara y él no la había inventado, él la había sacado también de otros escritores antiguos, en ficción, pero. Exactamente, porque sabes una cosa, ya en la Edad Media, y nos remontamos a un fraile, no sé si decir fraile, monje, un sacerdote, a un religioso católico llamado Giordano Bruno, que acabó perdiendo su vida a manos de la Iglesia Católica porque él era un proponente muy ferviente de la pluralidad de los mundos habitados. Pluralidad de mundos habitados, tío. Estamos hablando de él en 1600, ¿eh? Estaba Ujú. 1600, 1500 y estaba promoviendo que había otros mundos, no solo la Tierra. Esos mundos podían estar habitados y podían estar habitados por vida inteligente, fíjate. Y, o sea, que vamos, que nunca me digas quién fue el primero, porque nunca hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Y basta con mirar las estelas antiguas de, de los antiguos egipcios, ¿no? No me acuerdo, yo ya hice un par de programas sobre esto y no me acuerdo ahora mismo de los nombres, así de memoria, pero hay dos estelas particulares que hablan de la genealogía de los faraones que son ignoradas. Sí. Y el que quiera que las busque en Clave 45, ¿no? El programa sobre Egipto. Y en estas estelas todos los egiptólogos están de acuerdo. Ah, qué bien, qué bonito, ¿no? La genealogía. Pero después, cuando llega el primer faraón, se dan cuenta de que esas dos estelas hacia atrás empiezan a hablar de los hijos de Horus y más hacia atrás de los dioses que habitan la tierra. Y ahí lo ignoran. Ah, no, esto es mitología. Ah, no, esto es mentira. Esto no puede ser, ¿no? Sí, sí. Y, o sea que esta idea nos está rondando en la cabeza desde que la humanidad es humanidad. Supongo que en algún punto miramos las estrellas y dijimos, los dioses, los dioses, los dioses, pero no sé, ¿y si los dioses somos nosotros también? O si los dioses venimos de las estrellas y somos Bueno, nosotros, ¿no? Algo así. esto aquí habría mucho que hablar, claro, porque es el tema de yo soy faraón porque desciendo de los dioses. Entonces tiene que haber un linaje que enlace directamente con Horus, que era la mitología de los egipcios. Si aquí hemos deidificado a Maradona, si hemos deidificado incluso a Jesús, ¿no? Que era un Sí, judío sí. y lo hemos hecho Dios. Pues claro, también. Lo hemos convertido en cristiano. Efectivamente, sí, sí. Después Franco decía que los judíos eran los malos de la película, ¿no? Sí, Pero resulta que su dios era judío, pero bueno, eso es otro tema. Pero me refiero sí, esas otras que, incongruencias. que es algo humano el que los linajes se conviertan en deidades o que vengamos de deidades, ¿no? Pues por la gracia de Dios, ¿no? O sea que esto Correcto, es, eso. esto es una condición humana. Pero bueno, yo lo que me refiero es que Lovecraft ya había ligado mucho. Lo que pasa es que la visión de Lovecraft de que los antiguos mitos eran extraterrestres o los antiguos dioses eran extraterrestres, él le daba un toque terrorífico, un toque
de terror, ¿no? Y de que, que nosotros los humanos éramos miniaturas, o sea, éramos insignificantes casi, ¿no? Con el horror del enorme cosmos, ¿no? Y dice, y la gente ahora que estaba escuchando, ¿pero de qué coño están hablando? Si están hablando, en el título ponía Los Eternos, ¿de qué coño está hablando? Es una peli de Marvel. Si aquí hay unas hostias, hay una que corre y es una especie de Liga de la Justicia. Bueno, básicamente porque la idea de Los Eternos nace de la mente de Jack Kirby en los cómics y toma muchísimo de la mitología de Eric Bogdanik. Por eso estamos hablando de alienígenas ancestrales. Y de hecho la película empieza así, claro. Sí, y aquí entro yo a traer a correlación una conversación que tuvimos fuera del micrófono, corrigiéndote, diciéndote que, ojo, yo estoy seguro de que Kirby ya estaba muy conectado con la idea de alienígenas ancestrales antes de que Von Däniken la popularizara. Y otra cosa que también... David, tú habías acertado de pleno. Vamos a ir por partes. Vamos a avisar primero que si vamos a hablar de la película, ¿va a haber spoilers o no va a haber spoilers? Full spoilers. Yo entrar a hablar de algo sin spoilers. Tampoco es que sea muy importante los spoilers en esta película, porque la película es bastante plana y tampoco es que te vaya a joder la vida el que te spoileemos un poco, ¿no? O sea, y de hecho tampoco es muy importante los spoilers que hablemos. O sea, nos interesa más la mitología o la trama. Pero sí, si cae algún spoiler, yo creo que adelante, vamos, con todo. Pues eso me alegro de que lo aclares, ¿no? Y otra cosa que la gente tiene que entender es que es diferente que M. Night Shyamalan haga una peli y al final el psiquiatra estaba muerto. ¡Oh! No me lo digas, tío, me la arruinaste. Eso no lo avisaste. Sí, pero tampoco dije qué película es. Así que no sabemos cuál está siendo spoiler. Ha comparado a una peli que tiene detrás unos cómics en 5 o 6 diferentes revisiones y tiene años de bagaje y que además la peli se ha ajustado relativamente bastante a la temática de los cómics, o sea que ya está spoileado de sobra por ahí, por el mundo de Dios. Y como decías tú, es muy lineal y no hay grandes sorpresas ni hay grandes momentos de... Así que no sé, no estamos aquí reventándole mucho a nadie, creo yo. Tiene alguna vuelta, tiene algún giro, pero tampoco es que sea muy importante el giro. Ni por nada, giro para irse a mear, nada más. Esto, disculpad la vulgaridad, los sesos de oídos delicados. Lo que sí comentaré fue que vamos a analizar la peli un poquito, ¿no? ¿Tú le aconsejarías a tu mejor amigo que la fuera a ver al cine? A ver, a mí la peli me ha gustado. O sea, que decir, para mí es un 6. Pero me ha gustado igual por cosas que igual a la mayoría de la gente no tiene por qué gustar. A mí me ha gustado por la parte de alienígenas ancestrales, aunque se me ha quedado corto. O sea, a mí yo quería más referencias históricas. Pero después es verdad que la última parte de la película se me ha ido cayendo y no te voy a decir que me ha aburrido, pero es como que ya me interesaba menos. Y después los personajes son súper planos, no... O sea, me gustaban más los actores que los personajes que hacían, la verdad. Y después me sobraban personajes a tutiplén. O sea, hay personajes que no pintan nada. Y, o sea, tengo problemas con la película, pero bueno, aún así es una peli que la podéis ver y la podéis medio disfrutar, yo creo. No es un Spider-Man, no es unos Vengadores. Intenta emular un poco a los Vengadores, pero tiene problemas. Y yo creo que quiere contar demasiadas cosas y no sabe cómo hacerlo. Cuando tiene que haberse tomado su tiempo y a veces entra igual más en la historia y no sé, es como que no sabe qué película quiere contar. Oye, amigos, tenéis que saber que a mí, David se me ha convertido en uno de mis críticos de películas de referencias, porque, no, te lo estoy diciendo en serio, David, el 99.9% de veces en que tú me dices, vete a ver esta peli o te enteras de esta peli o lo que sea, o sea, tus comentarios se alinean con lo que yo pienso. Y lo mismo lo que acabas de decir, ¿no? Ahora mismo de esto. La peli quiso... Los actores, por ejemplo, la rescatan comparado con la manera en que los personajes han sido escritos. Los personajes son horrendos, los personajes están horrendamente mal escritos desde un punto de vista técnico de guionista. Pero los actores también, los actores intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, tío. Sí. Y el hecho, y lo que tú dijiste de que se hace autofelaciones demasiado largas a cosas no importantes, ¿no? Se lía demasiado a mascar chicle en cosas que no vienen a cuento ahí, tal. O sea que le da la misma importancia a hablar de algo intrascendente que a una batalla por la supervivencia humana. Y claro, gente como tú, que eres un mini director de cine, ¿no? Sabes que la narrativa tiene que tener unas pautas, tiene que tener unas
pausas, unos altos y unos bajos. No todo puede ser contado en el mismo timbre, ¿verdad, David? Sí, de hecho eso es un problema de ritmo. Sí que tiene un Sí, problema narrativo de... Y es muy plana, sí. Y sí que tiene un problema de que no tiene clímax. De hecho, es bastante anticlimática la película, ¿no? O que ya llegó ahí y que me importa poco también un poco. Para mí un poco es eso. Pero pues sí. yo a eso le echo la culpa a la directora, a Chloe Zhao, que me parece a mí que pertenece a esta escuela de directores asiáticos, chinos, de Crouching Tiger, Hidden Dragon, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película esa? El dragón arrodillado y el tigre Eh, que salta. ¿El tigre y dragón te refieres? ¿O que a ella Sí, tiene sí. Nomadland, que es la más conocida de ellas. Y el Atlas de... ¿Cómo se llama? Pero tampoco tiene... Es que ella, la que ganó el Oscar con Nomadland, y de hecho la había fichado Disney justo para esta película. Nomadland hablamos de ella un poco y estaba bien esa peli, pero bueno, las pelis de ellas que tiene es Sean, My Brother, Taught Me y The Rider, que yo no las he visto. Pero Nomadland sí la vi y Yo bueno, y está tampoco. bien. Yo creo que esta Pero peli a mí le quedó un poco grande para ella, ¿eh? Yo creo. es lo que te estoy diciendo yo, de que a mí la película esa de Ang Lee, de Crouching Tiger, Hidden Dragon, le encontré su encanto, pero también era que le faltaban altibajos, le faltaban balance, estructura narrativa, y le daba la misma importancia a muchas cosas que no tenían que tener la misma importancia, ¿no? Y al final esto fue un poco de la escuela china, que es técnicamente muy proficiente, pero narrativamente hablando, muy plana. Y, De y Anne Lee, estoy claro. hablando de las... Sí, estoy hablando de la escuela de directores chinos, Ah, donde vale, les dan vale. un dinero de sobreproducción, un dinero tremendo de producción, y acaban haciendo unos chorizos de 3 horas que son todos planos, no tienen altibajos, ¿no? Que son narrativamente jodidos, que es lo que le pasa a esta. Sí. Yo le recomendaría a mi mejor amigo que la fuera a ver si no tiene otra cosa que hacer y iba a ir al cine de todas formas, pues vale, vete y mírala, ¿no? Que no vas a salir desaprovechado, pero tampoco pienses que esta es una de los estandartes de Marvel, honestamente. Y lo que sí estuvo muy bien fueron los créditos del final, del cierre, ¿eh? Con ¿sabes? Los típicos spoilers que hace Marvel Ah, de los créditos. las postcréditos y todo esto. Sí, 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 los huevitos de Pascua que les meten al final. Si hay Estuvieron muy gente, interesante porque, es que eso llega a un momento en el que la gente incluso llega a ver una película, pero que la película casi la descarta. Lo que quieres ver es la escena del final de postcréditos. Es como que si fuera un capítulo sí, aparte. Y eso es sí, una sí. genialidad de Marvel que se ha sacado ellos del bolsillo, pero que no tiene mucho sentido. O sea, es curioso que enlaza normalmente con la próxima película. Ajá, ajá. Que tenemos ahora al actor Kit Harington, que es el que hace Juego de Tronos, y que le van a dar un papelito muy interesante. Pero ¿sabes qué he estado leyendo online? Dos cosas acerca de los postcréditos, que van a introducir al personaje Blade. Sí. De ¿Tú lo hecho, la sabías? voz, sí, la voz del final que sale en la última Sí, escena post créditos es la de Blade. pues, Pues mira, pues es Marvel. hay una cosa que decir, sí, porque es como la parte inglesa de Marvel, ¿no? Y empieza como todo esto de los Claro, vampiros y todo lo de el mundo de tinieblas de Marvel, ¿no? claro, Que a ver cómo lo van claro. resolviendo, ¿no? Sí, Que, recuerda que Marvel está trayendo también a Morbius. claro, bueno, pero es Sony, claro. Aunque ellos quieren juntarlo, pero para mí Sony va por libre. De hecho, no me gustan Sí, no mucho me las de extraña. Sony. Me negué a ir a No, ver la no. de Venom 2, me negué a verla. La veré igual cuando salga y tal. Pero, por ejemplo, si para un amigo, igual le aconsejaría antes la de Shan-Li, la leyenda de los 10 anillos, antes que esta, ¿no? Porque la Shan-Li es más fórmula Marvel, aunque Claro. sea en el mundo y tiene escenas de acción acojonantes, que al final acaba cayendo en lo mismo de siempre, no inventa nada. Pero esa es más la típica peli que te esperas de Marvel y esta intenta arriesgar, y no digo que fracase, pero no es tan redonda como otras, ¿no? Y lo de Ann Lee que me decías, claro, de Ann Lee, acuérdate cuando le dieron Hulk a Ann Lee. Hulk. ¿Qué hace con Hulk? ¿Qué hace con Hulk, Bueno, Andy? aparte de Cuéntame. saltarse el eje cuando le dé la gana, o sea, hace unas barrabasadas, intenta hacer un cómic en pantalla haciendo como viñetas, no Sí, sabe, no sabe señor. ni él lo que hace, no conoce el producto, no. No. O sea, Ann Lee me encanta, es un director fabuloso y aún así en la de Hulk tienen cosas rescatables, pero no es su producto, o sea, no vale cualquier director para cualquier película, no. O
sea, Claro que no, claro que alguien no. que alguien para Claro que dirigir no. una de estas películas tiene que conocer el producto, o por lo menos tiene que estar muy bien asesorado, o tiene que estar muy bien supervisado, o tal. Y bueno, de hecho ahí de aquello Marvel aprendió, bueno, Marvel, la proto Marvel. Vamos a hacer una pregunta a la audiencia. Y vosotros pensáis, audiencia, que en las películas de Marvel o de DC, donde hay un canon, donde hay un superhéroe ya establecido, ¿no? ¿Tenían que ajustarse a los cánones o debieran de las películas hacer lo que les salga de los huevos y reinventar el género si les da la gana? En serio, no hay respuesta apropiada, me refiero. Me gustaría que nos Sí. razonaseis vuestras respuestas, ¿no? Que dijeseis vosotros. Yo pienso que debieran de dejar atrás los cómics y que hacer un producto nuevo, que para eso está el cine, o decir, no, no, que cuenten primero la historia de los cómics y después hagan algo nuevo si quieren, ¿no? O sea, a mí me interesa saber un poquito la audiencia por dónde van los tiros. Y te voy a decir otra cosa. Muchos padres que empezaron a llevar a los hijos a ver las películas Marvel, estaban desconectados de cómics desde hacía ya 20 o 30 años. Y, y ellos me decían a mí, algunos padres que conozco del trabajo, que tienen mi edad, casi 50, me decían que les daba igual, que no fueran fieles al cómic o al canon, porque es la primera vez que están acudiendo a ver la peli, ¿no? Y para ellos es nuevo y quieren ver una historia buena y una acción buena. O sea, que ellos Sí. no van al cine como si fuesen a la expansión del comic book, van Es al cine a ver que el cine. Es que yo creo que en eso Marvel lo tiene muy claro y a mí me gusta esa idea, ¿no? De coge de los cómics lo que le interesa. Y de hecho Sí, sí, fue cuando hicieron X-Men, cuando fue Sony, cuando hicieron el primer X-Men, lo tuvo muy claro. Lo primero que hizo fue cambiarle los trajes y jubiló esos sí, trajes amarillos de los 90 que venían heredados de la serie de televisión. sí, Además, también la serie de televisión, lo lógico, digas tú, pues pongas esos trajes que incluso reinventándolos de alguna manera pueden quedar hasta chulos, ¿no? Pero son como ya obsoletos de sí, una época. Entonces cuando les pone los claro, trajes negros, reinventa un poco los personajes, es cuando de repente esa fórmula funciona y es cuando viene toda esta claro, oleada de personajes. O sea que tú no puedes poner a los Eternos como se dibujaban en los años 70. Porque exactamente. son más He-Man que otra cosa, son más de, no sé, Claro, entonces tienes que darle la vuelta. Eso sí, coges tramas, coges ideas, las reinventas y en eso normalmente Marvel suele acertar. O sea, en eso lo tiene muy claro. Hay que adaptar. Y a veces le sienta mejor que otras, pero bueno. fijaros qué genio es David, genio del micrófono, ¿no? Que acaba de volvernos a traer otra vez al tema de los Eternals, ¿no? Hablando sobre su momento en el tiempo. Porque ya hemos hecho bastante comentarios sobre la peli en sí, ¿no? Y ahora hablamos un poquito de lo que a ti te gustaba, que era la temática y la mitología detrás de los Eternals. Esto, para el que no lo sepa, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado, David. La película representa a una categoría de seres que son creados, que son eternos y que tienen superpoderes. Cada uno tiene diferente tipo de rango de poderes y juntos forman un supergrupo. Y, y viven a través de los milenios dentro del planeta. Y resulta que han sido creados por unos seres llamados los celestiales. Esto todo pertenece a la mitología Kirby y ahí ellos, los de la peli, se adaptaron y se quedaron con la mitología Kirby a la perfección. Estos seres llamados los celestiales son los que crean a los eternos y también crean a otros, a los contrincantes, ¿no? A los famosos deviants, no Ujú. sé cómo se llama en español, a los deviantes, o Desviantes, sea, sí. los desviantes y tal. Y entonces los seres que están debajo de los celestiales son los superdioses, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Los celestiales nunca son atribuidos la creación del cosmos, ¿o sí? Bueno, según esta película, es que es distinto. La mitología del cómic a la de aquí cambia algo. Igual que lo de los Porque eternos, igual que no, sean eternos. yo estaba escuchándolo en detalle y yo no oí decir que los celestiales eran los que creaban el cosmos. Decía que los celestiales aparecieron minutos después de la creación del cosmos, o estoy Pero equivocado. es que en el cómic, por ejemplo, Galactus viene del universo anterior. Entonces cambia un poco Ah, la sí, mitología. es Pero sí, verdad. Galactus viene como. Es uno de estos, pero es un poco. Bueno, que esto es un poco que después cada guionista que entra hace un poco lo que le interesa o lo que viene un poco en Sí, gana, ¿no? Entonces que se salte a veces el canon y el universo de Marvel de cinematográfico, pues también tiene su propio canon, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decíamos, que Eternos, hay unos Eternos en la Tierra, pero hay Eternos de otros planetas también. Entonces, y ahí sí, 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 han sí, unificado un poquito más. Thanos era un eterno, ¿no? Creo, no sé si de Titán o de otro sitio, pero bueno. Y el hermano exactamente. también es otro eterno. Pero yo creo que estos lo que hacen es crear mundos
y crean, y no sé si el universo, igual no es tanto el universo, pero sí que crean los mundos o el cosmos a las condiciones para que se cree la vida. No sé si eso igual son tanto más Correcto. creadores de vida que no de universos. Pero A eso te iba a decir yo. Galactus es otro rollo, no sé cómo lo están metiendo aquí o no, porque también este titán que sale también me recordaba mucho a Galactus, pero no era Galactus. A ver, déjame aclarar una cosa que acabas de decir, y la gente que no sepa de cómics, ¿no? Pues sepan que Galactus es uno de los primeros contrincantes que aparece dentro de la serie Los Cuatro Fantásticos. Y esto es una de las primeras. Yo tengo las reimpresiones de los primeros cómics de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que los tengo compilados en álbumes y los he leído en mis manos, ¿no? Reimpresiones de los Cuatro Fantásticos, y Kirby ya estaba haciendo una cosa muy interesante. Kirby estaba haciendo un grupo de superhéroes y los estaba juntando en un grupo, pero hasta que llegaron los Cuatro Fantásticos, los grupos de superhéroes eran jodidamente planos, que todos eran muy monótonos y se parecían mucho entre ellos. Te voy a dar dos referencias que a lo mejor puedes enseñar en pantalla, David. La primera sería el cómic de los Black Hawks, que fue un cómic de guerra de los años 50 que surgió por la DC, en la que al acabar la Segunda Guerra Mundial unos pilotos son reclutados para formar un equipo especial a los G.I. Joe, y andan en aviones por ahí luchando contra malvados y tal, ¿no? Que quieren dominar el mundo, y tienen un halcón en su pecho, ¿no? Como un logo, pero son soldados básicamente y no tienen particularmente superpoderes, tienen tecnología. Son los G.I. Joe de los años 50. Pero los uniformes son los mismos y los personajes son jodidamente blandos. O sea, eso es una queja que todo el mundo tenía sobre DC, que los personajes se parecían mucho. El líder era único, ¿no? El líder era el super líder, ¿no? Que lideraba a todos, pero después los 5 o 6 tíos que estaban detrás del líder, te juro que podía morir uno y era reemplazado por otro que no te enterabas, ¿no? Sí, pero además era como las camisas rojas. Estoy viendo aquí que Will Eisner estaba aquí metido en este cómic. ¿Quién? Will Eisner. Will Eisner. Ay, sí. Este es viejísimo ya, desde los años. O sea, el cómic original aparece en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y después se interrumpe y vuelve a aparecer otra vez en los años 50 durante la Guerra de Corea, etcétera, ¿no? O sea, es la hostia este cómic, lleva muchísimo tiempo. Y fíjate, esta idea de un grupo de todos vestidos iguales, ¿no? Y todos parecidos, es una de las inspiraciones para. No unas inspiraciones, es una de las fuentes de las que bebe la formación de cómics de Jack Kirby. Otra fuente de formación es un grupo. Es porque es un grupo que tiene como superhéroes, o sea, que tienen poderes, ¿no? Y entonces trabajan juntos, básicamente es esto. Estos no tienen poderes, no, son soldados sin poderes, creo. ¿Entiendes? Uh-huh. En los años 40 bastaba con que tú te pusieses un traje chulo para que de repente actuaras como si tuvieras poderes. Recuerda que Batman no es más que un tío que se pone un traje de murciélago, pero hostia, se lanza de rascacielos a rascacielos con una cuerda, le da una piña o le da un golpe a 5 malos y salen 7 volando, ¿no? Y tal. O sea que, según el canon de los superhéroes, si tú te pones un traje de superhéroe, te suben los poderes ya, ¿no? Que es un poquito lo que jugaban aquí con Black Hawks. Otros personajes también curiosos de los que bebe después Kirby era el otro que yo te comenté fuera de micrófono, que se llamaban The Challengers of the Unknown, y su traducción en español es los retadores de lo desconocido, ¿no? O los aventureros de lo desconocido, ¿no? Y estos tíos en teoría sí tienen poderes. Son unos tíos que fueron a través de un experimento, adquirieron unos poderes distintos cada uno y juntos formaron un grupo y tomaron unos trajes parecidos y ves que andan en grupo. Fíjate, esto es casi un preludio de los Cuatro Fantásticos. Sí. Y otra cosa, lo bonito de estos cómics, además de que eran bastante ingenuos y tal, era que intentaban darles personalidades diferentes a los protagonistas, pero aún así resultaban muy planos. Quiero decir, el bravucón era bravucón, el tímido era siempre tímido, el guapo era siempre guapo y el jefe era siempre jefe, ¿no? Yo tengo que comentar la portada que sale aquí, me parece maravillosa. Que además es que es maravillosa. Nos trata del tema de lo que estamos hablando, del planeta cárcel, de que tiene un alienígena, tienen una especie de pecera con una mascota que también es alienígena jugando con los humanos, con los protagonistas, ¿no? Y entonces de Human Pets.
está haciendo referencia claramente a todo este universo La granja humana. Claro, efectivamente, a la granja humana. O sea, que esto Seguro Freixero que igual Freixedo ya... agarró este cómic. Sí, 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 sí. Maravilloso, David, maravilloso, ¿eh? Maravilloso, Claro. tío. Pues, y esto es otra cosa que yo vengo diciendo desde hace todos los podcasts que estoy haciendo. Cuando la gente dice 1947, el comienzo de la era moderna ovni, y yo, maricones de mierda, si durante los años 20, 30 y 40 hay cantidad de novelas pulp haciendo referencias a platillos volantes. Y toda la temática. Por fin José Antonio Caravaca empezó a postear en su blog y en Twitter imágenes de estas novelas pulp de los años 30, 10 años y 17 años antes de Roswell. Que es de donde bebe Jack Kirby, muchas de estas. Que es de donde nace su mitología, Exactamente, claro. exactamente. Y por eso te estoy diciendo yo que, fíjate, la idea de hacer los Eternals, Jack Kirby tiene esta referencia, que son los grupos que hace la DC, los grupos de héroes, ¿no? Y hace los Eternals. Ahora, él los hace en los años 70, y en los años 70, para la Marvel, él está ya, es consciente y conocedor de conceptos esotéricos, como por ejemplo los conceptos de la Madame Blavatsky, y incluso de los pocos antecesores que hubo sobre alienígenas ancestrales antes de Eric von Däniken. Entonces, Kirby esto lee, escucha radio, se informa, ¿no? Y le gusta mucho jugar con este concepto de qué pasa si hay unos tíos más grandes en el universo que toman el papel de dioses. Y esto es una matización que te hice, por la que te hice al principio del tema de los Eternos, si ellos crearon un universo o no. Porque Kirby, Galactus aparece en 1961 y creo que los Eternals aparecen en el 67. O sea, fíjate que Kirby empezó a jugar con el concepto de Galactus como 8 años antes, ¿no?, de hacer los Eternals, y después incorpora a los Eternals a la mitología de Galactus. Pero estos no son creadores del universo, son, como dices tú, quitadores o dadores de vida. Son como intermediadores de la creación. Fíjate qué concepto tan grande para Kirby, ¿no?, que ya lo manejaba bien. No creó a Galactus viniendo a la Tierra a comerla, diciendo yo soy el que creó la Tierra y me la voy a comer. No, yo soy un tío que está vagando por las galaxias, soy inmenso, todos los planetas me tienen miedo y de vez en cuando devoro planetas. Pero hay seres más grandes que yo. Sí. Bueno, pero quiero decir, a Kirby otra cosa no, pero lo que le gustaba, crear el universo cósmico, que también lo hizo para DC antes, que no le fue tan bien. De hecho, Los Eternos tampoco fue un cómic que tuviera precisamente éxito, y es un cómic casi medio desconocido, que pasa desapercibido. Sí. Pero repite fórmula. O sea, a él le gusta lo cósmico, le gusta lo fantástico, le gusta Sí. pues esas mitologías y todo eso que empieza a desplegar y que él potencia tanto, ¿no? A ver, lo que cuenta en la película, lo que cuenta en los cómics es eso, que ellos fueron creados para vigilar a los humanos, y entonces ellos, lo que pasa es que cuando están con los humanos, pues es que les empiezan a dar les empiezan a dar la escritura, les empiezan a enseñar cómo hacer riego, pues a enseñar a los humanos para que vayan evolucionando, ¿no? Son los maestros de la humanidad, que eso es lo que nos contaba Eric von Däniken. Y entonces eso hace referencia a que los mitos que nosotros tenemos, ¿no?, de Atenea, de Gilgamesh y todo esto, en realidad son una historia que se ha ido contando y evolucionando de estos personajes que eran los reales, ¿no? Hasta un punto que ellos llegan a un momento en que ya su trabajo ha terminado y entonces están desparcidos por la humanidad. Básicamente esa es la idea. Sí. Y te voy a decir otra cosa también. Kirby es completamente consciente de la epopeya de Gilgamesh. Kirby es completamente consciente de los mitos sumerios, del concepto Anunnaki. Él intenta incluso jugar con ideas Anunnakis. Hablo de ideas de la mitología sumeria, ¿no? Como por ejemplo lo que después saca Zacarías Sitchin. Uno puede decir cosas como que, bueno, mucha gente se basa en Zacarías Sitchin. Yo puedo argumentar que a lo mejor Zacarías Sitchin se basó en Jack Kirby, solamente cronológicamente. Zacarías Sitchin publica lo que publica en los años 70 y Jack Kirby está escribiendo esto en los años 60. Sí. O sea que el concepto de que Sitchin te dice que vienen estos dioses estelares
modifican al ser humano para convertirlo en un esclavo más eficiente. Después se intermezclan con ellos. Y después los Anunnakis, unos cuantos se vuelven y otros cuantos se quedan. Y este rollo, eso todo ya lo... Sí, pero es que antes incluso, lo que decía el Lovecraft, ya decía, los antiguos estaban en la Antártida y con Lemuria, y entonces experimentos crean al ser humano y a toda la vegetación, y tienen una guerra con otros, y Cthulhu al final acaba sepultado sobre el mar y tal. O sea, toda esa mitología, y que reutiliza la mitología de Egipto, reutiliza la mitología de Lemuria, de Mu, de todas estas antiguas, y lo hace suyo. Lo que pasa es que le das a vertiente. O sea, quiere decir que al final, como todo, cuando esta gente son creadores, entonces tienen que leer y son sus influencias, ¿no? Pero vamos viendo cómo va desviando, ¿no? A su vez Lovecraft pues tiene también sus influencias, que Lovecraft leía muchísimo y tal. O sea, que es que nadie inventa nada, pero Lovecraft le da te voy a hacer Dime. Que te voy a hacer una distinción con Lovecraft, que a mí me parece muy relevante. Como dices tú, Lovecraft se informa, lee, se entera de todos estos mitos, ¿no? Y después los usa él para crear un universo. Cthulhu, que yo sepa, no existe en ninguna mitología. Quiero decir, lo inventa él, sí, ¿no? Lo inventa él para darle un nombre a uno de estos grandes dioses antiquísimos, ¿no? Unos grandes seres antiquísimos. Y él tiene de mérito que, como dices tú, correlaciona existencia de una entidad ancestral con nosotros atribuirle la categoría de un dios. Eso es muy inteligente por su parte, ¿verdad? Pero la ficción, la obra dramática de Lovecraft se centra en usar el artilugio de El hombre limitado de 1880 siendo confrontado con la gran inmensidad universal de que hay vida fuera y que hay vida increíblemente anterior al ser humano. Y eso crea horror al tener ese conocimiento. Esa es la trama narrativa de muchísimas de las narraciones de horror de Lovecraft. Ya sé que dirás, joder, me has arruinado a Lovecraft, pero no, o sea, te lo estoy sintetizando para que entiendas de que mucha gente se queda con Cthulhu, con el Necronomicon, etcétera, etcétera, pero eso no es lo trascendente de Lovecraft. Lo trascendente de Lovecraft es que él denuncia que el hombre no es capaz de lidiar con la inconmensurabilidad del universo. Y posiblemente en aquella época el hombre no era así. Nos cuesta ahora imaginarlo. En aquel momento era así. O sea, no puedes imaginar lo grande que es el universo. Él lo sabía y utiliza esas ramas como herramienta. Y de hecho por eso ha trascendido y por eso parece tan actual, ¿no? Pero sí, claro. Sí. Por ejemplo, agarra a un personaje de un explorador, lo lleva a unas ruinas donde las ruinas están bajo tierra y este nivel, y él se pierde. Fíjate, la búsqueda de conocimiento lo lleva a perderse. Y cuando está perdido, es confrontado con el conocimiento que busca. Y a la hora de encontrarse a conocimiento, pierde la razón, porque no es capaz de procesarlo. Y se vuelve loco. Esa relación de cuanto más sepas de los mitos, cuanto más sepas de conocimiento, menos cordura tienes, ¿no? Que eso se utiliza después por juegos de rol. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Nos estamos desviando un poco, sí. Bueno, tú dijiste Lovecraft, yo te estaba hablando sobre... era una reseña, sí, bueno, pero volvemos, quiero decir, en el caso de la película, ¿no? A mí lo que yo eché en falta en la película, aparte de conflicto, que no tiene conflicto prácticamente, que eso es un problema, tiene un montón de personajes que puedes quitar la mitad y la película mejoraría, pero son personajes que no aportan absolutamente nada y si los quitas, pues que dices tú, no, es que después saldrán en otras películas. Bueno, pues ya lo sacarás en otras películas, ¿no? Según los cómics hay 100 eternos en la Tierra. Aquí no dicen nombre en la película, en los cómics hay 100. Y no te sacan a los 100 en la primera viñeta, joder. No, claro. Y después que no tienen conflicto. Entre ellos estos se aman todos, se llevan de puta madre, no sé qué. Bueno, hay algunos sí que es un poco más rebelde, pero que... Y sin embargo yo creo que he hecho en falta, que eso era lo que me gustaba de Sitchin, o lo que me gustaba de Neil Gaiman cuando utiliza esta misma metodología de hablar de The Sandman o en Lucifer, ¿no? Por ejemplo, pues que esta gente no se llevaba precisamente bien. Estos conflictos, aquí eran más dioses, ¿no? No eran... pero bueno, que esta gente se odiaba, se mataba, guerreaba o utilizaba a los hombres para guerrear unos con otros y tal. Aquí no utiliza eso y yo eso lo eché en falta, ¿no? Que eran todos como muy buenazos, demasiado... Bueno, paso aquí... que la humanidad para ellos es como pasar una tarde, ¿sabes? Casi. Y entonces... Es que seguro que el productor de Marvel se sentó con el director a la hora de hacer el guión y dijo, a ver,
¿sabes estas pizarras blancas donde usa los marcadores que se borran con la mano, ¿no? Pues dijo, a ver, ¿quiénes son los buenos? Pues los 8 Eternals. ¿Quiénes son los malos? Los desviados. Ok, ya está, que pelee este contra este. Y se va. ¿No? Ya. Y te lo digo en serio. Los que... sobresimplificaron de manera brutal, haciéndole daño a la película. Claro, pero además es que después para alargarlo en otro sitio que no le importa a nadie. A mí las peleas que tienen al final, que no aportan excesivo, pues no... Pero el caso es que precisamente cuando te pone la escena de Babilonia, y es una escena que puede parecer para muchos que es de transición, pero a mí fue lo que me ganó con la película, la escena que están en Babilonia, que ves los muros, o sea, los jardines colgantes, ves toda la ciudad, todo eso. A mí es que yo quería... bellísima claro, la producción técnica de eso, bellísimo. Pues yo quería otra escena exactamente igual en Egipto, quería otra escena exactamente en distintas épocas, y que hubiera conflicto David, entre ellos, en momentos históricos... ¿Tienes pelo en las manos para tirarte bien de los cabellos? Fueron a Babilonia a hacerte esa escena y el personaje de Gilgamesh casi ni aparece durante esa escena ni es relevante a esa escena, cuando en teoría es casi uno de los fundadores de la ciudad. Sí, sí. De hecho, Gilgamesh aquí está... Mira que a mí Gilgamesh... el poema de Gilgamesh, que es el padre mastrum de... O sea, es el santo santorum de la narrativa, ¿no? Del héroe, del viaje del héroe y tal... Correcto. Pero bueno, a mí ya simplemente cuando sale Duende contando la historia así con imágenes y tal, y tú ya sabes que de ahí sale el mito, que es un guiño casi, pues esa escena lo tenían que haber hecho por lo menos en 7-8 momentos más de toda la historia, ¿no? Pues en la Segunda Guerra Mundial, en Egipto, en momentos críticos... Y eso me falta. Y es como... Yo venía a ver eso... Es que tú eres muy friki. Y me lo han escatimado. David. Claro. Tú eres muy friki, pero tío. Si es que lo hace en Wonder Woman lo hacen más casi. Y es solamente durante un periodo de tiempo. Y no va de eso la peli. O sea, yo no voy a ver Wonder Woman para ver eso. Pero hay una diferencia que te estás olvidando. Una diferencia sociológica. Verás, Wonder Woman... Están hablando de una mitología sobre algo parecido a Atlantia, ¿no? Y es una sociedad casi cerrada y es una sociedad que quiere permanecer oculta. Por tanto, no tienen problemas, ¿no? En mostrártelo. Pero aquí, escucha, aquí en el mercado norteamericano, estás hablando de mitologías de dioses sin meter a Jesucristo. Estás hablando de creadores del universo sin hablar de Dios ni de Yahvé. Y van a salir muchas sensibilidades y mucha gente se te puede poner en contra. Y esta película es de Disney. Que se cagaron. O sea que ten cuidado. ¿Por dónde vas, hermano? Por tanto, déjame enseñarte cómo vuelan los superhéroes y cómo dan piñas. Y déjate de su trascendencia a través de la historia y su trascendencia a través de las culturas. Que ya bastante hemos hecho con mostrarte que existía una Babilonia antes del cristianismo. Ya bastante hemos hecho, ¿eh? Sí, pero también... Pero no solamente tengo problemas con eso. Tengo problemas con que Disney en general tiene muchos problemas con los personajes ambiguos. O sea, quiero decir, tienen que ser todos muy blancos. Pueden ser molones, pueden ser gays, pueden ser guays, pueden ser gordos, pero no pueden ser ambiguos. Y la mejor oportunidad que con estos personajes que sean ambiguos. Ambiguos me refiero es que a veces pueden ser buenos, a veces pueden ser cabrones, a veces pueden celarse, a veces pueden equivocarse, a veces pueden matar. Lo que hacían los dioses. Alguno puede ser psicópata, yo que sé, por ejemplo. Alguno podía ser Yahvé, que sería lo lógico. Alguno otro podía ser, yo que sé, Buda, o alguno podía ser hijo de Jesús, por ejemplo. Podían jugar con todo eso. Para empezar, nunca iban a tocar a ninguna de las existencias reales, perdón, las existencias ya creadas de divinidades, porque se les echaría encima sus gremios. Para empezar. Y otra cosa, te estás olvidando, que esto nos lo avisaron cuando Disney compró Marvel. Todo Dios hecho el grito en el cielo diciendo, allá van toda la ambigüedad de los superhéroes. La van a blanquear y convertirlos en cuentos de Cenicienta y de Blancanieves. Y bueno, quizás esta es una de las experiencias más notables de lo que tú estás hablando, del blanqueamiento Disney, ¿verdad? De los superhéroes, porque en la narrativa de los cómics de Kirby, de los Eternos, para empezar, había un reflejo de lo que los humanos deben de considerar como hablan los dioses, que era incorrecto. Ya te lo comenté fuera de micrófono. A mí Kirby, cuando leí Los Eternos, medio me ponía a dormir, porque él pensaba que los Eternos tenían que hablar con estos grandilocuencias, estos soliloquios muy pomposos, como así tenían que ser los dioses estos. Y a mí me la suda. No lo creo que debiera de ser así.
pero eso le daba gravitas, ¿no? A los personajes. Y después que sí, que Kirby sí crea mucho conflicto, muchísimo conflicto dentro de ellos, ¿no? Son seres muy torturados, en paralelismo también con la Estela Plateada, el Silver Surfer. ¿Te acuerdas que Silver Surfer es un heraldo de Galactus? Y él, todos sus episodios es acerca de cómo voy a yo. Para empezar, por ejemplo, a Silver Surfer le proponen un trato que es horrendo. Le dicen, nosotros te permitimos, no te vamos a devorar tu mundo, pero tú tienes que servir a Galactus para el resto de tu vida. Y te tienes que convertir en la Estela Plateada y ser el que le busca otros sacrificios a Galactus en vez de tu mundo, ¿no? Y él le tiene que vivir con ese remordimiento de que está dándole planetas a comer y matando a gente para que su mundo sobreviva. O sea, que es un alma torturada. Y Kirby juega con esa idea, ¿no? Del intermediario está torturado por lo que le toca hacer, ¿no? Claro. En teoría, dentro de los Eternals sirven a los celestiales y son torturados por, ay Dios mío, yo cómo puedo servir a estos tíos y no sé qué. Y cuando ocurre el descubrimiento, ¿no? De que a lo mejor los celestiales van a devorar el mundo, ¿no? Pues, ay, no sé qué, la tortura que representaron en la película, madre de Dios, tengo yo sufrido más cuando voy al baño y no me sale el pipi que esta gente no torturada porque... Tú dices el momento crítico de Icaris cuando vuela, ¿no? Sí, cuando dice, sí. No soporto mi propia decisión porque me he equivocado. Sí. Y soy demasiado bueno que me voy a inmolar. Sí. Sabiendo que igual estos resucitan, porque como son eternos, como sean como los cómics, también pueden resucitar. O sea que es un sacrificio un poco así, de esa manera. Pero bueno, pero es muy bonita visualmente. Es que... No, pero te voy a decir otra cosa. Incluso la pelea que hay entre Ícaro, ¿no? Que es el supuesto oponente dentro de los Eternals, y la muchacha, la Cersis, ¿no? Pues coño, es básicamente... Nos dieron una orden, hay que seguirla. Yo no puedo seguirla porque quiero a la gente. Bueno, pues me voy a pelear contigo y porque hay que seguir la orden. Claro, ¿entiendes? Sin tener en cuenta que detrás de esto hay 7.000 años de interacciones y tendrían 7.000 años de matices creados. Y habría 7.000 años no sé, tú me entiendes, de aristas. Sí, pero si es que además esta gente, el problema de la película aparte es que está sobreexplicado. Ese es el problema también. Y además sobreexplicado que parece que hasta un tonto, o sea, cualquier tonto lo entendería, ¿no? Porque lo que hacen con Duende, que dicen, no, es que está enamorada, por eso se va con él, no sé qué y tal. No hacía falta. No hacía falta. Y después para nada. Es que después todo ese conflicto y todo ese pequeño conflicto que tiene al final se resuelve como... O sea, es que... Y no tiene chicha cuando... No sé. O sea, a ver, tienes que matar a tu... De hecho, el conflicto estaba servido. Tienes que matar a la persona que amas porque se va a cargar el mundo. Entonces y al final lo resuelve como, no, me suicido. Para no tener que resolver ese conflicto. O sea, es trampa y trampa mal resuelta. Trampa mal suelta. Mira, a mí me gusta más en los cómics, me hacía gracia cuando salía Apocalipsis por ahí, que hacía uno de los enemigos, que es el primer mutante. Y Apocalipsis también tiene mucho que ver con esto de Eric Bogdaniken y todo esto de Egipto, que si era el primer mutante, que construyó en las pirámides y tal. Que yo me acuerdo, incluso en la película también tenía relación con todo esto. Y entonces tenía juego en los cómics que saliera Apocalipsis, que salieran los Eternos, y después también Thor. También es otro de los habituales que juegan la misma liga de dioses, ¿no? Porque si te lees la Wikipedia de los Eternos, te van a contar cómo hace mil años más o menos, Thor se encuentra con los celestiales, tiene un combate, ganan y consigue llegar a un acuerdo, y para que Thor no sea consciente del secreto de los celestiales, le borran la memoria. Fíjate qué manera más interesante, ¿no? De resolver esto. Bueno, eso es algo mítico, además en los Eternos y muchas veces, ¿no? Me borraron la memoria. Que eso cada vez que resucitaban también como que les borraba un poco la memoria o tenían fallas ahí o... Pero te voy a contar una cosa más interesante. Kirby, como conocía mucho de esoterismo y conocía mucho de reencarnación, Kirby era un creedor ferviente. Esto lo recuerdo porque su mujer hizo una mini narrativa haciendo esta declaración que nadie le prestó atención excepto yo cuando la leí. Kirby era no creía, pero le interesaba investigar sobre la reencarnación, y él pensaba que si la reencarnación existe, el don del olvido
el regalo del olvido era necesario para que al cabo de 2000 o 3000 o 5000 años de reencarnaciones, el recuerdo no nos robase la cordura. O sea, te estoy explicando de que Kirby había llegado a ese entendimiento de si existiese la reencarnación tendría que funcionar así, y por eso ya automáticamente la incorporaba en muchos artífices de sus universos legendarios, como los Eternos, ¿no? Tenía que incorporarla porque él pensaba que era ya algo necesario hacerlo, pero detrás había habido un proceso, ¿no? de él pensar sobre ello y decidir llegar a unas conclusiones. Y tenía que ver con eso, con la rueda de la reencarnación y el regalo del olvido, que lo llaman así dentro del proceso de reencarnación, ¿no? Mucha gente dice, joder, si nos reencarnamos, ¿por qué no nos recordamos lo que hacíamos? Así no tenemos que volver a aprender las lecciones anteriores. Porque eventualmente dicen que la mente humana no podría cargar con tantos recuerdos fuera de contexto y produciría locura. Y algo de razón puede que tengan si fuera eso. No sé cómo lo hacemos tú y yo, pero acabamos hablando de temas de clave 45 hasta cuando hacemos una exposición de película. Está bien, pero es que todas esas cosas están apuntadas en el cómic y yo creo que también en la película. De hecho, esos apuntes sí que se le ve que esas intenciones tiene, que la película quiere hablar de muchas más cosas, pero que se queda en la superficie. O sea, se queda en... Totalmente. De hecho, es curioso, te presenta unos malos, pero después no los resuelve. No hay un malo final. Bueno, el malo es Ícaros, pero después no, es como una insatisfacción. Yo no vi al malo como que fuera Ícaro. Yo creo que el malo eran los celestiales, que no les habían contado el verdadero plan a ellos. Los estaban usando como herramientas, sí, y que tenían un motivo. También es un error, ¿no? Hablamos de buenos y malos, de superhéroes, y ellos dicen, somos los malos. No, pero ahora vamos a cambiar. No hace falta, o sea, no. En este momento, cuando tú llevas tantos millones de años viviendo, ya la moral tiene que estar por encima de lo humano. Incluso tú deberías de mirar a los humanos por encima y decir, para mí son, no digo que insectos, pero son como un perro o como una mascota. Y sin embargo, aquí lo que hace es al revés, los humaniza y se acerca a los humanos, incluso tiene relaciones con él y con ellos, y es como que ahora quiero formar parte de ellos y tal. Cuando para ti deberían, no sé, es como no todos, pero por lo menos más de uno, ¿no? Debería de tener como separación y no sé. Y hay muchos personajes que no los entiendo. Aquí te voy a contar una cosa que he leído en ciertos libros esotéricos. Hay ciertos tratados, ¿no?, sobre el más allá. Por ejemplo, hay ciertas leyendas recopiladas sobre los indios norteamericanos, y después también el libro de los muertos de los aztecas, creo que es de los mayas y tal, que dicen que muchas veces tenemos que mantener a los que creen en el animismo, ¿no? Dicen que tenemos que mantener al alma de nuestros antepasados rindiéndoles cultos y cerca de la familia, porque a través del contacto con la humanidad ellos se comportan humanamente. Estas almas que están desencarnadas y que ahora pasan a ser eternas. Entonces quizás hay algo también de este conocimiento que quizás Kirby tuviese, ¿no? Sabiendo que si eres un eterno que vives miles de años, a lo mejor te conviene convivir con los efímeros humanos para no despegarte de la humanidad y mirarlos como si fuesen hormigas, como decías tú. No te digo que no, pero hay una cosa curiosa, por ejemplo, que yo esto te lo digo porque yo tengo en el libro que escribí, en la primera parte que nunca publiqué y tal, trata de todo esto. Y hay un tema de que ¿para qué te vas siendo tú casi inmortal, para qué vas a enseñar a un humano algo si sabes que para ti a los 10 minutos se muere? Eso es un dilema, o sea, es como, hostia, ya se me ha muerto. Joder, ahora que ya había enseñado a que me irrigara todas mis cosechas para que yo pudiera comer, se me ha muerto. Bueno, vale, vamos a hacer que tenga descendencia y que enseñe a su vez a otros y a otros para que no tenga que enseñarle yo siempre, ¿no? Sí. Ese tipo de detalles, o sea, no tiene sentido que un dios se enamore, bueno, desde mi punto de vista, que un dios se enamore de un humano, ¿no? Como tiene una relación... Otra cosa es que se encapriche o que quiera tener sexo, pero que se enamore. ¿Y tú por qué crees que nosotros incorporamos a nuestras familias a los perros sabiendo que cada 8 años se nos van a morir? Bueno, pero sí, bueno, puede ser, pero... Es que no, espera, hay una cosa que no eres consciente y esto es muy importante, ¿eh? Cuando estás a nivel macro, digamos a nivel celestial, ¿no?, o eterno, es fácil que te sueltes, ¿no?, de las preocupaciones cotidianas de los humanos y que te conviertas en un ser, no por encima de ello, y que nos veas como hormigas. Pero si tu misión es
interactuar con nosotros, guiarnos, protegernos, para que los desviantes no nos coman, quizás sea más fácil que te comportes como uno de nosotros y que vivas con nosotros para que así puedas cumplir mejor también tu misión. Porque no es lo mismo yo. Hay que decirlo, la misión es que somos alimento de estos Sí, dioses. los celestiales. Que esa, la metáfora visualmente es muy bonita, ¿no? Los planetas son unos huevos y de ahí salen los celestiales, ¿no? Como si fuera un Pokémon, una bola de Correcto. Pokémon. Y entonces, Sin Pikachu. Pues sí. Pero yo insisto, en la metáfora del perro que me decías es interesante, ¿no? Pero un perro te dura 10 años, o sea, que puede ser que dure una octava parte de lo que vive un humano, ¿no? Pongamos. Pero es que para estos dioses, no, la vida de un humano es como si fueran unas horas. Sí, pero todavía están dentro de nuestro contexto, están dentro de nuestras civilizaciones, están dentro de nuestros ciclos solares, nuestros círculos cardianos, nuestros días, nuestros meses y nuestros años. Por eso quizás les convenga más, ¿no?, tener una relación con nosotros y mantenerse semi-humanizados que trascender y convertirse en caballeros negros que sobrevuelan el planeta, ¿no?, con sus poderes y nos miran como hormigas. Tampoco, no. Pero mi problema es que tampoco le veo el sentido de que uno de estos dioses que ha durado 1000 años vaya a clases de ir a la universidad, por ejemplo, a recibir clases, no a darlas. Es lo que te estoy explicando, que yo creo que a algunos, no estoy hablando de todos, para empezar, ¿no?, imaginemos que existen este tipo de seres que duran miles de años, ¿no?, y tal, y que tienen este tipo de misiones. Bueno, a algunos sí les compensaría, ¿no?, tener este concepto de vida efímera con nosotros y les da relevancia. Otros igual no, otros igual no le ven el precio, como decías tú, dicen, ¿para qué carajo voy a hacer esto, no? De la misma manera en que hay gente que le gusta tener perros en casa y otra gente que jamás tendría un perro. No entienden, ¿no?, el mérito de ello. Esto, te voy a decir otra cosa. Ahora ponte conmigo aquí. Si tú eres un eterno, David, si tú eres un eterno y vives miles de años, ¿no?, y puedes volar y irte a la luna en plan Doctor Manhattan, hacer un montón de cosas superhumanas, ¿no?, vivir como un humano para ti sería como un cumpleaños, quiero decir, como un regalo de cumpleaños que te dan una vez al año, que puedes hacer de vez en cuando, y sería una experiencia totalmente nueva para ti también. Sí, pero mira, al final lo que le pasa al Doctor Manhattan, al final se acaba deshumanizando cada vez más, cierto. Y se acaba separando y se va a Marte, a vivir a Marte o no sé qué sitio era. Y eso es lo que final... le puede pasar. Pero escucha, eso es lo que le podría pasar a muchos de los eternos, excepto que ellos tienen la orden de que no les pueda pasar eso, tienen la orden de que se queden en tierra y que la preparen. Entonces ellos están coaccionados por su mandato y no pueden separarse de la tierra. Quizás entonces tenga sentido de que les interese integrarse más a los asuntos de la tierra, porque no tienen la opción de hacerse un Manhattan, ¿no?, y largarse y andar por ahí de parranda. Pero en cualquier caso me parece que no está bien explicado en la película el hecho del viaje que tienen algunos. El viaje que tienen que tener, eso de que se vayan humanizando, no está bien explicado. De hecho, tendrías que ponerlo. ¿Por qué hay uno que hubo conflicto en algunos países árabes, esa relación homosexual que tiene un hijo, y que decía que o esto lo cambias o no lo estrena? Y Disney ahí fue firme y dijo, no, esto es así, lo quieres bien, y si no, pues yo no lo cambio, ¿no? O sea, con eso sí fue valiente, con otras cosas igual no tanto, ¿no? O sea, pero bueno, vamos paso a pasito. Pero no entiendo esa relación de, bueno, ¿por qué antes quería deshacerse quería pasar de la humanidad y quería tal, y de repente tiene una relación y tiene un hijo que no sé si es biológico o no? Creo que no, o porque tenía mucha dificultad para que esta gente se reprodujera, pero bueno, que eso también podría dar mucho juego, ¿no?, a ciertos profetas, a ciertas otras religiones. Pero prefiero... léete la Wikipedia y vas a ver de los Eternals y te dicen que no pueden tener relaciones, no pueden tener hijos entre ellos, y Kirby lo resolvió diciendo que lo único que podían hacer era una Eterna tener relación con un varón humano y producir un hijo humano, nada más. Lo resolvió así, fíjate. No, pero los dioses antiguos sí que tenían los semidioses y todos estos, los Igigis o todo eso. Bueno, puta madre, si Kirby hubiera escrito eso, olvídate, hubiera creado... Y en la Biblia dicen que los ángeles no tenían sexo, ¿no? Entonces también que si esta gente no puede reproducirse, ¿para qué tienen pene, por ejemplo? O para qué tienen eso, ¿no? Si no lo necesitan en principio, pues bueno. O no tienen reproductores. Ahí hay cuestiones muy interesantes, porque dicen que, ¿te acuerdas que cuando hablan de los Nefelins, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y que dicen que los hijos de los dioses no vieron a las mujeres, las encontraron deseables y se aparearon con ellas, ¿no? Pues eso, de que parece ser que hay esto recuerda lo que te dije yo de por qué
por qué los semidioses, ¿no? o los entidades como los eternos se van a reducir a hacer lo que nosotros hacemos. Es que nosotros en nuestra efemeridad y nuestras limitaciones tenemos unos beneficios que son asombrosos, y que esto lo he encontrado en muchas religiones. Cuando dicen que los fantasmas atormentan a los vivos, hay filósofos que aseguran que los fantasmas atormentan a los vivos porque se dan cuenta de que ya están fuera del campo de los vivos y que no pueden comer una fruta, no pueden respirar aire, no pueden beber agua, y están celosos de la materialización de los hombres. Y en vez de empezar a investigar qué es lo que pueden hacer ellos con su inmaterialización, con su espiritualidad, se ponen a atormentar a los vivos en plan fantasma porque están celosos de los vivos, ¿no? Después había, ¿te acuerdas cuando en las crónicas griegas los héroes viajan al Hades a hablar con los muertos? Tienen que hacerles un sacrificio y vienen todos los espíritus a beber la sangre del animal sacrificado para así consumir su energía y por unas horas sentir algo humano y que también era efímero. ¿Me entiendes? Dentro de la efemeridad de lo que nosotros vivimos hay un montón de experiencias, como a lo mejor el sexo, que para entidades como eternos es un puto misterio inalcanzable y negado, y tienen que reducirse y volverse aquí y meterse para descubrirlo a lo mejor. Hay no sé, una cosa metafísica, una cosa filosófica que es muy interesante de investigar, que es que cuando lo grande encuentra algo valioso dentro de lo pequeño y se reduce. Sí. Me está recordando a Gandalf cuando llega a Hobbiton y le encanta Hobbiton, claro. Siendo Gandalf, sí. ¿No? Pero eso no lo explora, pero es que eso no lo explora la película. Fíjate, en los programas en El Señor de los Anillos, a los oyentes para que lo piensen, ¿no? Pero los programas en El Señor de los Anillos que aquí que era el jugo precisamente que tendrían que haber sacado. Hay otro tema también que saca 2 periodos históricos, y el segundo es precisamente los españoles aniquilando a los aztecas o a no sé qué tal, en la leyenda negra, ¿no? Es como... No me hables de cuando le oigo al Eterno diciendo: fíjate qué barbaridades, esto es lo que les hemos dado con la ciencia, que cometan genocidios. Bueno, no sé qué, no sé, joder, o sea, ya lo hemos hablado largo y tendido. 2000 años después se acuerda de la ciencia. Exactamente. Además, no se lo había dado a estos, se lo había dado a los otros, o sea, que estos no se habían comunicado, o sea, estaban llegando, quiero decir, no sé, es como existe la agricultura y ellos vienen a matar con espadas, no es la misma ciencia, o sea, no sé. No, o sea, joder, o sea, y hablan de genocidios aquí, particularmente cuando hay una batalla de unos conquistadores en un pueblo, pero no estaban ellos presentes cuando Mongolia estaba arrasando las estepas chinas, no estaban ahí para genocidios, ¿no? Ni antes ni después en la historia parecen estar. O ingleses, por ejemplo, en el norte o tal, pero bueno, nos tocó. Si tanto les molesta los genocidios, ¿por qué no ayudaron un poco a los nativoamericanos, ¿no? cuando llegaron los... En fin. No, bueno, es que ellos se retiran. De hecho, después viene la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, que es cuando dice, pues ya no invento más, no sé qué tal. Que dices tú, pues, no sé, podía haber jugado con muchas cosas y no... Fíjate que en la bomba atómica ahí no habló de genocidio, ¿eh? Ahí dice, hoy no invento más, y mis invenciones han sido mal usadas, pero no habla de genocidio, ni de abuso, ni de masacre, ni nada, ¿no? Porque ¿quién tira esa bomba? Claro, amigo, es que no, eso no puede ser. Pero igual que no tampoco se va a meter con China, por ejemplo, ni con eso, porque hay que vender la película allí y es demasiado dinero, ¿no? Sí, olvídate, si haces una puta mención de China ya no te la dejan pasar por la puerta. Es la verdad. Sí, pero además, no sé, es que sería lo suyo, porque la civilización china también es de las más antiguas. Anda que no tienes juego para meter ahí a dioses y tal. Pero yo creo que igual también se cagan un poco porque, y a mí me da la sensación, yo espero que en Eternal 2, en Eternals 3, vuelvan para atrás, no vayan para adelante. No. ¿Va a haber más Eternal? O serie, yo creo que sí, y serie de televisión y tal, y tendrían que jugar esas cartas, ¿no? Y es como que no quisieron quemar, o que la salida de Apocalipsis, que tendría que salir, claro, cuando no puedes hablar de Egipto si no hablas de Apocalipsis, sino igual tienen miedo de pisar el canon o algo así, ¿no? O de que no pisarse cartas para después o algo así, no sé. Yo no creo nada de eso, yo no creo que tuvieran miedo de esas cosas. Yo creo que lo único que pasó fue, como te dije, un productor de Disney metió la nariz y dijo, no hables de Jesús, no hables de Buda, no hables de esto, no hables de China. Yo te lo digo en serio, yo creo que eso fue todo lo que hubo, nada más. Y así les quedó el guión. ¿Sabes? Esto es lo que me recordó mucho. Me recordó a... ¿Tuviste la película Los Inmortales? Que se llamaba The Highlanders. Claro, me gusta mucho la primera, las demás no. Pero a mí también me encantó. La primera yo la fui a ver al cine sin saber de qué iba. Y cuando la vi, quedé, ¡wow!
qué peliculón, tío, qué pasadón y tal. Queen, la banda sonora. La banda sonora de Queen, sí. Queen, cuando le enseñaron la película, ellos estaban enamorados. Ellos casi le hicieron la banda sonora, casi le hicieron la banda sonora gratis. Ellos eran unos fieles creyentes en el proyecto, ¿no? Y tal, sobre todo Freddie Mercury, le encantó todo el romanticismo del concepto y todo. No, lo que quiero decir es que parecido le pasa también a Los Inmortales, que hubo un producto muy bueno, original, de poco dinero, pero mucho corazón, que salió muy bien, la primera. Porque en la primera yo creo que tú también quedaste satisfecho, como quedé yo, del recorrido histórico. Era tan interesante ver lo que pasaba en Manhattan como lo que había pasado en los siglos anteriores. Y le daban... Es que ese era el juego. Esa es la carta que tenía que haber jugado los Eternals, ese juego. Exactamente. Pues a eso me estoy refiriendo, ¿no? De que en Los Inmortales lo hicieron muy bien, el recorrido histórico, ¿no? Y uno lo disfruta. Pero después también, cuando hicieron las otras películas, ¿no? Los Inmortales 2 y Los Inmortales 3, cada una fue un truño más grande que la anterior. Después en la 3 eran alienígenas. Eso no sé si lo sabías. Sí, lo sé, lloré, porque te digo, yo pensaba que las secuelas podían continuar el placer que nos dieron la primera y ninguna tuvo los cojones ni la sabiduría de cómo hacerlo. La única un poco decente fueron las series de televisión. Las series de televisión fueron relativamente decentes. Que era un primo de Duncan. De Duncan, sí. Salía en el piloto y no salió más el otro. Y no salió más, correcto. Hay una de Los Inmortales, una película de animación manga de Los Inmortales que es futurista. Correcto. Y está bien, está curiosa. La vi, está muy bien, tienes tu razón, está curiosa. Y ahí hicieron lo que no supieron hacer Los Inmortales, como decías tú, que es jugar con la historia y jugar con lo contemporáneo. Hay una escena que me recordó en Lobezno también juegan un poquito con eso. Cuando es en Lobezno Inmortal, cuando está con la guerra de la Segunda Guerra, o sea, la bomba atómica, y después llega en Los Inmortales también con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial. Hay unos juegos ahí parecidos. No sé si guiños, pero similitudes con la de Lobezno Inmortal y todo esto. Y aquí, por ejemplo, no jugaron esa carta, que a mí me parecía como, bueno, no sé. Era un momento crítico, claro, la bomba atómica tienes que contarla de alguna manera, y aquí casi no se atreven. Claro, no estoy 100% de acuerdo contigo, tío. Y ya veo, lo que tú tienes de diferencia, ¿no? De la mayor parte de la audiencia que fue a ver la peli era que tú querías más historia. Mientras que la gente se enfocó en que querían más peleitas, ¿no? Y menos diálogo. Y los dos tenéis razón. Si se hubiesen juntado las dos críticas, nos hubiesen dado una peli con más peleitas, menos diálogo chorra y más historia, pues quizás hubiera quedado más redonda. Sí, porque después, por ejemplo, el personaje de Duende, que a mí me gustó cómo está el personaje, la actriz que lo hace y tal, y la forma que tiene y tal, me parece un personaje súper interesante para explotar, pero que no lo explotan. O sea, no lo explotan para nada, no explotan a ninguno, joder, no explotan a nadie. Es que además todo eso que tenía relación con ¿cómo se llamaba? Con Peter Pan, que en el cómic, no sé si te acuerdas, que él dice que Duende, que en el cómic Duende es un hombre, bueno, es un niño. Es como que él se le apareció al escritor y entonces de ahí nace el cuento de Peter Pan, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizan esa idea para hacer esa referencia de Peter Pan, de Campanilla, y de que no va a poder tener nunca ese amor. Pero después, ¿qué es eso? No importa para nada. ¿Para qué más contado esa historia? Y después, ¿para qué? Para que se vaya con él, pero después a la hora de la pelea tampoco es que influye mucho. O sea, es como, me has contado algo, pero no se resuelve bien y da una rabia. No, completamente de acuerdo Cuando contigo, tenían que estar matándose a machetazos sin morir y traicionándose unos a otros y esto te lo debía por lo que me hiciste en Babilonia y esto por lo que me hiciste no sé qué. Exactamente. Y así... Exactamente. Y esto es también una crítica que yo le hago. Tú se la haces a la película, ¿no? Pero yo no solamente se la hago a la película, se la hago también un poco a los cómics de Kirby. Kirby se molesta más en representar ese conflicto, ¿no? Entre los personajes de los Eternals, pero aún así se pasa más tiempo escribiendo personajes rimbombantes. No sabemos si fue Kirby o si fue los diálogos que le escribía Stan Lee. Pero tenía mucho diálogo, demasiado diálogo. De hecho, todos los cómics de los Eternals pecan de diálogos, de diálogo rimbombante. Sí, de bombástico y rimbombante, ¿no? Que no vendría a cuento. Lo que vendría a cuento es lo que dices tú, de decir, me debes esta jugada que me hiciste en 1200 a.C., me la estoy guardando, pero me la vas a pagar, ¿no? Y todos estos rollos así internos, ¿verdad? De hecho, voy a enseñar algunos de los cómics que tengo yo por aquí. Estos son los de Jack Kirby, Mike Royer. Esto es para los que están viendo el vídeo, ¿no? La estética que tiene de los años 80, con colores muy básicos, con los rojos y azules y tal, ¿no?
con mucho texto y todo esto, pero que también tiene un problema, que esto lo contábamos nosotros, que tiene un problema narrativo a la hora de estos cómics. Estos cómics yo los cojo ahora y son muy duros, pero no solo por el dibujo que te puede echar para atrás, sino tiene un problema narrativo de que son muchos personajes hablando, son todos iguales, no diferencias, no sabes quién es quién y tal. No te pasa como con los Vengadores, que tú sabes en qué momento quién está hablando, dónde está situado, qué es su interés y tal, y después son muy diferentes unos de otros. Pero aquí son cada uno más particular y entonces tiene un problema importante narrativo. En este... Míralo, aquí lo tenemos. Ay, mira, qué bonito, ¿verdad? Un celestial. El celestial los diseños de los celestiales... Claro, que el punto fuerte de Jack Kirby son los diseños. Estos dibujos son maravillosos, ¿no? Pero ves la cantidad de texto que tiene. Claro. Aquí es una protocosa también. Exactamente. Y lo que te iba a decir yo era que Jack Kirby había pertenecido a esa escuela de, por eso te introduje antes a los Challengers of the Unknown y te traje a los Black Hawks, donde lo que importa es la dinámica de grupo, ¿no? Entonces los personajes del grupo no están muy diferenciados. Los personajes del grupo son casi todos intercambiables. Mientras que los Vengadores fue una genialidad que tuvo Lee, y agarró y dijo, si cada personaje mío, Spider-Man, Thor, Capitán América, tal, tienen estas personalidades, estos traumas y estas fallas de carácter, si los juntamos, wow, esto tiene que ser un drama. Y fue lo que hizo. Trajo a los Vengadores juntos, ¿no? Y en la misma sala tienes a Capitán América, que es el soldado de 1940, tienes a Tony Stark, que es el capitalista de 1980, tienes a Hawkeye, que es un mercenario, y cada uno trae su personalidad. Bueno, y es que cuando tampoco es decir, ellos ven que algo funciona y repiten fórmulas siempre que pueden. O sea, lo han hecho toda la vida. Spider-Man, pues Ant-Man y así, ¿no? Y van dando un poco palos de ciego. Entonces, claro, no siempre funciona. A veces sopla la flauta, como quien dice, entre comillas. Y aquí esa dinámica no funciona igual. Claro. Pero la diferencia que hay está en que los Eternals los hacen trayéndolos ya todos juntos y los crean juntos, ¿no? Como los Black Hawks y como los Challengers of the Unknown. Mientras que los Vengadores son marcas individuales que vinieron todas juntas. ¿Sabes a quién le costó mucho trabajo llegar a hacer esto? Les costó ojalá te pudieras agarrar un cómic de los Cuatro Fantásticos de 1961 y los 10 primeros tomos dices, pero qué Cristo es esto. Quiero decir, para empezar, el señor Fantástico, Mr. Fantástico, parece un vejestorio de 60 años. En serio, lo digo, como tenía que ser la cabeza pensante, el intelectual y el maduro, lo ponen como un señor de 60 años, ¿no? Y un machista chauvinista tremendo que tardaron como 10 o 15 números en salirse, porque le están mandando a la mujer que vaya a planchar las camisas y cosas así. Sí, bueno, pero eso también es un poco la época, o sea, es que tampoco podemos criminalizarlo porque era... 10 años después, perdón, no 10 años después, 10 números después, pues ya empiezan a tener su dinamismo, la forma que son, y a separarlos, y darse cuenta de que, y esto lo dijo Stan Lee, no podíamos hacer un grupo y se dice como los que había en la DC, y se refería a esto, a los Black Hawks, a los Challengers of the Unknown. Dice, tenemos que hacer un grupo familiar donde cada personaje de la familia tenga su tensión y la traiga. Claro. Y así fue como los Cuatro Fantásticos fue un éxito. Mira, yo quiero enseñar a los que están viendo el vídeo los desviantes de los cómics. Esto es la versión más moderna del Factor Herodes, que se llama. Los desviantes eran un poco distintos, eran un poco más humanoides, aunque eran también monstruos, pero no son goriloides, así. Para la película los reinventan, los hacen como más a cuatro patas. Bueno, tienen un diseño un poquito distinto, que bueno, a mí eso me da un poco igual, porque después como en la trama desaparecen, ¿no ves? Aquí tienes otro tipo. Claro, yo aquí lo que estoy viendo es que esto representa un poco lo que eran los demonios. O sea, lo que vendría a ser en la mitología sería el equivalente a monstruos, porque además no son todos iguales, van cambiando, ¿no? Unos tienen alas, otros tienen cuernos, otros tienen... Y es la representación de demonios. Y ellos son los eternos, son como los buenos, los ángeles, los dioses, que, bueno, o dentro de la mitología lo que podía ser el equivalente a la cristiana, ¿no? Sí. Es que es igual que Conan, o sea, lo estás viendo y es Conan o He-Man o algo así, el Icarus. Con ese pelito a lo Tazón. ¿Cómo envejece? Y ellas, mira, ¿no lo ves? Así también con este estilo rubio platino. Sí. Es increíble. Que él, bueno, mira, este dibujo es una pasada, por ejemplo. Esta perspectiva. Y tengo después por aquí los otros.
Los Nuevos Eternos, Ajá. que es cuando sale Apocalipsis. Bueno, voy a ir para atrás, ¿no lo ves? Por aquí está Apocalipsis. Esto ya es dibujo más moderno. Ahí está, sí. ¿No ves? Sí, Que sale sí. por aquí paseándose y pegándose. El color ya es moderno, no es que el de antes, Claro, este color ya dibujado posiblemente por ordenador, un poco retocado por claro. ordenador. Sí, sí. Ya rompe la Sí, sí. viñeta, no es viñetas cuadradas. Ya no tiene la estética que tenía Jack Kirby, que eran durante muchos años he dibujado con ese tipo de dibujos. ¿No? Esto ya es más personalizado, un poquito más... Sí. No tan realista. Sí, 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 sí. Esto sí que es prepararse un programa, señoras y señores. David Santiso preparándose los programas a 100%. No, te estoy diciendo, te estoy haciendo un comentario muy valioso, tío. ¿Qué es eso de que te los preparas de muy guay, tío? Y les das un aliciente visual a la gente muy, muy bien. Lo lamentamos los que están escuchando solo por radio, ¿no? Pero que se vayan al canal de Pites de Grau y que lo miren en YouTube. Wow. Sale por ahí de vez en cuando Iron Man, pero bueno, sale de paseando, o sea, tal. Y sin embargo, Sí, sí, mira, sí. esto por ejemplo sí que tiene la estética de Icarus, tiene esa estética como la antigua, pero es un diseño que no me acaba de convencer. Pero bueno, porque no quiere mantener la estética del personaje de antes, pero es como en un cómic nuevo una estética de los 70, pero parece casi rotoscopia. Claro. Sí, 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 sí. Está bien el cómic, o sea, lo puedes ver y está bien. Y es una reinvención. O sea, esto es importante porque es como que resetean a los Eternos. Y el protagonista, como siempre, es Icarus el mismo, ¿no? Que es bastante... Es rubio, es tocho. No es exactamente igual que en la película tampoco. Hay uno que no sale, que es el viejo este de barbas, que es un mendigo, que hacen un guiño en la película. Mira, ¿no ves el...? Ay, sí, le hicieron un guiño nada más, ¿verdad? Y Sí. lo dejaron pasar. Este es Van Lente, Alice y Anderson, El Destino Manifiesto, que es la segunda. No, esto tampoco es de Jack Kirby, este es de los antiguos. Este es el volumen donde los Eternos, pero ya no es Jack Kirby. De hecho, se lo dedican a Jack Kirby, debía de ser... Pero es de los 70. De hecho, mira quién sale por aquí, ¿no lo ves? Jack Kirby, el rey de Jack Kirby, dedicado con admiración. Claro. Contemplar el universo vasto, hogar de los dioses, el espejo para la mortalidad. Stan Lee presenta. Y aquí salen todos. Pero sí que conserva, ¿no lo ves? Aquí la típica nave. Eso, una de las escenas que me gustó más de la película es cuando aparecen en la Tierra, la nave aquella cuadrada, imposible, preciosa, y entonces se acercan a los humanos cuando están salvándolos de los desviantes y tal. Esa escena me gustó bastante, ¿no? Y sí que, simplemente por ver la escena en la Edad de Piedra o en la Edad tal, con la nave, casi te vale una entrada, ¿no? Aquí tienes un desviante también. Sí, 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 lo veo. Ajá. Descríbese un poco a la gente de la radio. Pues es que es muy parecido a... Tiene un aire a Galactus, y todo el mundo conoce a Galactus, ¿no? Pero no es Galactus, tiene por cabeza otra cosa. En vez de una cafetera tiene, no sé, Sí. una mini pimer, no sé exactamente qué es. Que esto, la representación de estas criaturas, de estos seres, de estos celestiales, en realidad yo por ahí he leído por ahí que eran... En realidad es la representación humana de lo que creemos que es un celestial, pero en realidad no son así. Tienen una forma que es inasumible para los humanos, no sé si te recordará esto a alguien, es inasumible para los humanos, entonces es como la representación gráfica de lo que podría ser para que podamos entenderlo como seres humanos. Muy bien hecho, tío. Joder, genial. Esto es lo que tú y yo habíamos hablado muchas veces de interpretar lo imposible, ¿verdad? Sí. Y que sea posible procesarlo por nuestra propia inteligencia y conocimientos, ¿verdad? Sí, la verdad es que el tío se nota que él ha leído de esto. O sea, esto es lo bueno. Que él ha leído tanto que se palpa en su... Es que es imprescindible. Esto para la gente que quiera crear o escribir o diseñar, tú tienes que leer, diseñar o escribir. O sea, tienes que tener tus referentes. Y vas robando de otros referentes. Pues cuando hacemos de Kirby, hacemos un análisis de Kirby, vemos de dónde ha sacado sus referencias. Y eso hay que hacerlo con cualquier autor. Algunos lo llaman robar, otros lo llaman rendir homenaje. Claro, pero nadie nace aprendido, nadie de repente... no, tienes que tener una cultura, un baraje y de ahí sale todo. O sea, es que esto... Neil Gaiman y John Romita. Este es el de que es el que reinventa, o sea, rehace otra vez, se lo encargan a Neil Gaiman con los dibujos de John Romita Jr., que claro, tiene este dibujo espectacular que tiene él. Es que eso te iba a decir yo, ¿eh? El de Neil Gaiman hubiera sido difícil de leer si no hubiera sido porque lo dibujó Romita Jr., que es muy limpio y muy buen diseñador de páginas.
creo que él salvó este proyecto, ¿eh? Porque es que si no, no sé, me parece que hubiera salido un poco duro también de leer. Sí, pues sí, este es el de los Eternos, con Neil Gaiman y John Romita Jr., que es el que tiene este dibujo tan espectacular y que es la reinvención de... O sea, reinventa, o sea, rehace y de hecho cambia partes de la mitología, le dan casi carta blanca también. Y utiliza la estrategia esta de que uno de los protagonistas, que es un Eterno y no lo sabe porque tiene amnesia, entonces le cuentan toda la mitología de todo lo que va ocurriendo y entonces te aprovecha para contártela a ti como lector y tal, ¿no? Y lo que decías tú, que salva el dibujo... El guión no es que esté mal, pero bueno, no sé, me parece que como que le falla un poquillo, no sé, no me acaba de hacer mucha gracia. Pero el dibujo es espectacular. A mí tampoco. El dibujo es espectacular. Y son 7 números además, y cierra un poco como... ¿Ves que cierra? Para abrir tarda mucho, pero después para cerrar ves que, uy, que se me acaba, que no, esto no está teniendo el éxito que yo esperaba. Y vamos a cerrarlo porque las ventas... se apresuran. Vamos a darle un final. Mira, aquí sale un montón de distintos Eternos enormes con unos diseños particulares, que son cafeteras gigantes. Y aquí te cuenta esto, lo de la creación de, ¿no ves? La creación de... Aquí te cuenta toda la mitología, ¿no? De los Eternos en las primeras páginas. Con los dinosaurios, ¿no lo ves? ¿Qué tamaño? Van paseando por ahí como Pedro por su casa, delante de la Tierra. Hay un montón de ellos, ¿no? Aquí no ves que tienen como los humanos aquí y tal. De hecho, hay una de las frases que dice... que hace un guiño dice, bueno, es que esta mitología es como si hubieras leído... Ah, no, hay uno de ellos que es que no se cree toda esta mitología que le cuenta. Dice que es que no... yo no hace falta que me cuentes todas estas historias para decirme que estás loco por haberte leído Sueños de Futuro Pasado o algo... No, ¿cómo es? O Sueños de... que es un libro de Eric Däniken. De Däniken. Sí. O sea, que Neil Gaiman sabe de dónde venía todo esto, claro. Y bueno, está curioso, ¿no? Mira, los hombres serpiente, no sé qué, bueno. Aquí están los desviantes, ¿no? Es que vuelven a ser esas criaturas... Sí, son más antropomórficas y tienen como secuestra, que vienen a ser los lo que decíamos antes, ¿no? Los Igigi o esos hombres, esos semidioses que se enamoraron de los hijos de los hombres, ¿no? Sí. Y toda esa estética retrofuturista y tal, y... Es interesante por lo estético, ¿no? Mira, es que este dibujo, o sea, es una pasada, estos dibujos. Es alucinante. Y aquí vemos, ¿ves? En Egipto, pues pasa algo, le enseña la escritura. Todos teníamos habilidades y talentos distintos y las usamos de forma discreta y selectiva para ayudar a desarrollar la raza humana cuando les diste la escritura. Macari, te llamaron Osiris. Claro, es que Osiris es importante porque era un maestro, Claro. Y es venerable. Sin embargo, en los Eternos, pues de Osiris como que pasan como de la mierda, ¿no? Y te salen distintos dioses. Bueno, pues nada más. Yo creo que si tienes algo más que decir y si no... No, yo creo que lo hemos cubierto todo muy bien, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Pues lo dicho, espero que les guste este episodio un poquito especial de Clave 45 y de Pites de Grau. Que lo disfruten y que nos digan si les gustó la película o no, si hay que tirar la hoguera o quemar a Disney por este sacrilegio o si es decente. Pues sí, nada más. Esto, David, lo pasé muy bien contigo. Gracias. Esto, continúo pegado a tu canal con todas las cosas que nos ofreces en Pites de Grau tan variadas. Y eso, gracias por invitarme. Nada, a ti. A ti, como si fuera tu programa, lo mismo. Hasta otra. Hasta pronto.